Saludos compañeros del seminario Optativa 2, doctorado en gerencia avanzada. Les habla Antonio Segarra, participante de este seminario. Bueno, en esta oportunidad vengo a disertar acerca de la evolución histórica del concepto de estrategia en el campo de la dirección estratégica. Esto pues dando un inicio con la conceptualización de la estrategia, la cual hasta ahora pues si a ciencia cierta no existe un concepto unánime para este término. Y bueno, para el ensayo que estuvimos realizando, pues adaptamos la definición de Johnson y School del año 2000, el cual, bueno, que habla sobre la dirección y el alcance de una organización a largo plazo. Es eso, la estrategia. A través de esta, pues, la situación se permite lograr ventajas para la organización a través de la configuración de recursos en un entorno cambiante para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de las partes interesadas. No obstante esto, existen 10 escuelas de pensamiento, ciertas posiciones que podrían definir a cada una de las escuelas, y en este caso pues tenemos la primera, la escuela de diseño, el cual pues para esta escuela la estrategia es el destino de la organización y recae sobre el gerente, que es el que es encargado de llevar a cabo a la empresa a los fines específicos de la estrategia y que estos fines pues sean exitosos y se lleven y se concreten con éxito. También tenemos la escuela de planificación, en la cual la estrategia es abordada desde el punto de vista formal y se instituye como un diseño más independiente y sistemático que la planificación. Es decir, el planificador define el elemento clave del rumbo de la organización según esta escuela de pensamiento. Porque, bueno, también tenemos escuelas como la del posicionamiento de Schneider y Hayden, que fue a mediados de los 70, además de Porter en el 80. Bueno, ellos esgrimen que esta escuela de posicionamiento es buscar una estrategia, es definir la estrategia como una posición dentro del mercado económico y de encontrar este espacio en el mercado económico, posicionarse, desde ahí definir el rumbo de la organización y defender este espacio. Bueno, ellos hablan de que el búfalo es el animal que define a esta escuela, porque todas las escuelas tienen un animal, bueno, característico que ellos le han dado, y la escuela de Porter del posicionamiento nos habla de eso. La escuela empresarial, la número 4, nos esgrime que dentro de esta escuela pues vista la estrategia como un proceso visionario de emprendimiento y de riesgo, que busca pues que se cree entablar un liderazgo capaz de tomar las decisiones racionales, oportunas y acertadas en tiempos de desconcierto o en tiempos inciertos o en cualquier momento. Ya lo que busca es ser emprendedor, ser empresarial. Asimismo, pues la escuela cognitiva nos habla sobre la estrategia como un proceso mental dentro de una visión personalizada y configurable, perfectamente entendiendo que estos aspectos de la psicología cognitiva, y para llegar a esto pues primero pues hay que definir el rumbo de la organización y a través de esto pues concebir la estrategia como un proceso mental. Además de la escuela de aprendizaje, tenemos varios autores que nos hablan de la escuela de aprendizaje, y es que para los fundadores de esta escuela el mundo es un lugar muy complejo, así que sea posible pues desarrollar todas las teorías y que todas las organizaciones pues estén acertadas en sus pasos. Ellos proponen concebir que las organizaciones vayan paso a paso y aprendiendo gradualmente de su entorno, y el elemento clave de esta estrategia o de esta escuela que nos habla del aprendizaje es exactamente eso, la capacidad de entender y de aprender sobre el entorno para definir las rutas gerenciales a seguir. La escuela del poder, bueno, nos define que la consecución de una posición de ventaja en cuanto a los oponentes dentro de un mercado, una negociación, evidentemente nos resulta pues exitosa porque una ventaja de poder define el rumbo de una negociación. Si una empresa posee los contactos y el poder suficiente para imponerse en una negociación, pues bueno, esta estrategia le va a funcionar muy bien. La escuela cultural concibe que se realiza una estrategia tomando en cuenta aspectos culturales propios de la organización. Esto a través de las relaciones internas que se construyen dentro de la misma, y bueno, estas van a ir definiendo lo que es el rumbo organizacional. Asimismo, la escuela ambiental, bueno, nos explica que teóricos de esta escuela afirman que la iniciativa de concebir una estrategia debe llegar de agentes externos y penetrar hacia lo interno. Estos factores se imponen sobre la organización, que ella pueda ser competitiva. Esta escuela ambiental nos habla sobre la maleabilidad de la organización frente a los agentes externos. La escuela de la configuración nos habla pues sobre
diversos segmentos que deben ser agrupados. Estos aspectos deben ser agrupados como la visión estratégica, y esto pues no tiene una forma limitada de construir el rumbo organizativo, ya que pues pueden ser adaptados a los nuevos métodos para asegurar la permanencia en el tiempo, y es algo que necesita la organización, cambiar para poder permanecer en el tiempo. Luego tenemos lo que es el origen militar de la estrategia, y bueno, tenemos grandes autores y grandes libros, como por ejemplo El arte de la guerra, del general y filósofo chino Sun Tzu. Y bueno, sus enseñanzas fueron dictadas al mundo bélico, pensando pues que esta era la época de los combatientes, y además bueno, se ha extendido más allá del mundo militar, aplicándose hoy a numerosos campos, y en este caso bueno, la gerencia como ciencia. La organización, la motivación y los perfiles de los trabajadores es una pieza fundamental para lograr el éxito, de acuerdo a lo señalado por Sun Tzu. Cuando hay recursos, entusiasmo, convicción, orden, organización, compromiso de los soldados, tienes la fuerza del ímpetu, y bueno, es el momento en que hasta el que es tímido se vuelve valeroso. Así es posible asignar a los soldados por sus capacidades, habilidades, y encomendarles deberes, responsabilidades adecuadas. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede ser centinela, y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar. Cada cual es útil. Esto pues es uno de las premisas que aborda, ¿no? Nos habla sobre la importancia de tener un ambiente en la organización donde sea pues un compromiso de los trabajadores, donde exista un entusiasmo, donde haya pues una empatía, donde exista la convicción en la organización, y donde cada uno de los trabajadores sea asignado según la capacidad que tenga actualmente sobre lo que es el talento humano, la gerencia. Y bueno, esto pues nos esgrime que mientras cada uno de las personas esté ubicado en el puesto, en el momento y en el lugar donde son productivas, la empresa, la organización va a ir a vías productivas, va a ir a mejores cosas y a mejores resultados. Además que bueno, cada uno está en su lugar, está con su perfil según las acciones y competencias que se le vayan a dar. Bueno, esto va en pro de la organización. En resumidas cuentas, bueno, el orden, los recursos, la motivación, el compromiso y el perfil de los trabajadores, sin importar su nivel, llevará a ponerlos en marcha como una maquinaria que como un todo afrontará los retos, pudiendo impulsar de manera arrolladora a la organización desde el nivel gerencial. Eso hay que tenerlo en cuenta. De allí que hoy en día el mundo de los negocios pues se tenga que leer sobre Sun Tzu desde hace 25 siglos. O sea, es algo que hay que entender que sí tiene razón lo que está diciendo, que sí hay verdad en lo que ha esgrimido. Y bueno, el arte de la guerra bien pudiera hacerse un símil entre el mundo gerencial y un encuentro bélico entre las naciones, donde la estrategia es primordial para alcanzar la victoria, y donde la organización es lo fundamental para poder llegar al éxito de la organización, de la empresa que sea, mantenida en el tema. Así que esta es mi disertación acerca del tema de lo que es la evolución histórica del concepto estratégico en el campo de la dirección estratégica. Un saludo, mi nombre es Antonio Segarra, y bueno, estamos en contacto. Buenas tardes, quien les habla, Aurora Agüín. Bueno, continuando con la disertación sobre el tema de la estrategia, considero que hoy por hoy existen numerosas definiciones que buscan de alguna manera pues conceptualizar este término, pero enfocándolo un poco en el marco de la dirección estratégica, pues me permito tomar en cuenta la definición expuesta por Johnson en el año 2000, quien señala que la estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo. Esta situación permite lograr ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en un entorno cambiante para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de las partes interesadas. Es decir, entonces, que la estrategia es aquella que busca que las empresas se puedan direccionar hacia el verdadero cumplimiento de los objetivos. En función de eso, pues también vemos cómo la estrategia guarda relación con la estructura, que como lo indica Chandler, la estructura sigue a la estrategia. Este autor pues ha centrado sus estudios en el desarrollo organizacional, y él muestra cómo la estrategia depende del propósito de la empresa, señalando pues que la estructura es una consecuencia de la estrategia.
porque él dice que primero se adopta la estrategia y luego se elige un arreglo organizacional. Y señala que la estrategia pues es el establecimiento de objetivos y metas a largo plazo que van acompañadas por la adopción de distintos cursos alternativos de acción que están relacionados con la asignación de recursos para la consecución de dichos objetivos. Luego vemos cómo Minberg forma una estrategia, dice pues que formar una estrategia conlleva la existencia de patrones, pero este autor también deja claro que los patrones de cambio estratégico no resultan estables o continuos, porque él dice que por un lado los patrones parecen ser consistentes con la cognición humana y bueno, que por otro señala que no reaccionamos al fenómeno de manera continua, pero que sí en pasos discretos. Es entonces cuando vemos o estamos en presencia de un enfoque adaptativo estratégico, porque dependiendo de los cambios que se presenten, pues vamos a reaccionar y vamos a ir iniciando nuevas estrategias adaptadas a la magnitud del evento que se ocasione. Y vemos cómo en la medida que pasa el tiempo y evolucionamos, se va viendo la estrategia de otra forma, como es el caso de las estrategias deliberadas y emergentes, en donde Minberg junto con Water proponen la definición de la estrategia como un patrón en el flujo de decisiones y emplean la denominación de estrategia para dos fenómenos. Es decir, pues ellos señalan que las estrategias emergentes son patrones en corrientes de acciones, es decir, que allí no hay intencionalidad, mientras que las estrategias deliberadas pues son intencionadas. Otras estrategias son las competitivas, que parafraseando un poco a Porter, estas estrategias hacen referencia al conjunto de acciones que se ponen en marcha para lograr una posición ventajosa en las organizaciones frente al resto de los competidores. En esta evolución histórica hay un elemento importante, porque vemos cómo este tipo de estrategia competitiva es puesta en práctica por las empresas occidentales y no por las empresas japonesas. Y esto se debe que, según Hamel y Prahlad, a que las empresas occidentales han adecuado las estrategias a sus recursos para obtener ventajas sostenibles, mientras que las empresas japonesas es todo lo contrario, es decir, tienen ambiciones exageradas con respecto a sus recursos y lo que hacen es potenciarlas. Y en ese sentido, pues, se crea lo que es el propósito estratégico, que no es más que el aprovechamiento de los recursos con el objetivo de lograr metas aparentemente imposibles de alcanzar. Y en este devenir histórico, pues, no se escapan las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales de forma muy particular considero que es una herramienta sumamente valiosa en el ámbito organizacional, porque ha incidido de manera bastante considerable en la transformación de la visión estratégica de las empresas, que en la mayoría de los casos, por estar a la par y adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, se han visto obligadas a hacer cambios significativos para poder avanzar y mantenerse en el tiempo. Y para finalizar, pues, es importante tomar en cuenta que existen diversas metodologías que es posible aplicarlas en el pensamiento y dirección estratégica de las organizaciones, como por ejemplo la DOFA, el modelo Canvas, el modelo Pestel, entre otros, que nos ayudan a determinar los objetivos estratégicos y en función de ellos a tomar las acciones que la organización considere para el logro de los mismos. Muchas gracias. Saludos cordiales, soy Axel Echar con la presentación del tema del módulo 1.
La supervivencia de la empresa en mercados altamente dinámicos, bajo ambientes económicos de incertidumbre y completamente globalizados, requieren de una dirección muy eficiente, audaz y conocedora de su entorno, su público y sus competidores. Todos estos elementos forman parte de una dirección estratégica, eficaz, que tomará en cuenta una gran variedad de herramientas, modelos y sistemas diseñados para tal fin, además de los conocimientos teóricos necesarios para entender el ecosistema y sobrevivir en él. En este sentido, para Thompson y Strickland, dos grandes de la gestión estratégica en los últimos tiempos, la estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los planteamientos comerciales con que los administradores compiten de manera fructífera, mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la estrategia? Me atrevo a afirmar que la estrategia está presente desde que la vida es la vida, de manera racional o irracional. Da igual. Vemos cómo en la naturaleza vegetal la estrategia de las plantas está presente para lograr sus objetivos de vida. De la misma manera, si miramos a la naturaleza animal, son innumerables los ejemplos que se pueden señalar respecto a las estrategias para obtener la comida, por ejemplo. Ahora bien, esta cualidad que está presente en los seres vivos ha sido desarrollada ancestralmente por los humanos, ya sea en procura de alimentos, logros bélicos y fines de dominio. Así pues, la estrategia es un arte en continua evolución que ha permitido preceptos extrapolables a distintas áreas del desempeño de los pueblos. La preparación para enfrentar las contingencias, atacar las debilidades, evitar el conflicto, mantener informado, la velocidad de reacción, influenciar al competidor y liderazgo son algunas de las estrategias emanadas del libro sobre táctica y estrategias militares escrito por Sun Tzu, el maestro Sun, un filósofo chino del siglo V a.C. Al hablar del proceso de la dirección estratégica, una de las fases básicas del mismo es la implantación. La implantación de las estrategias hace referencia al conjunto de actividades y decisiones que son necesarias para hacer efectiva o poner en marcha una estrategia, de modo que se consigan la misión y los objetivos estratégicos previamente planteados, o sea, una estrategia organizacional, la cual se encuentra muy vinculada con la estructura organizativa, sea esto la relación entre el tipo de estrategia respecto a la complejidad estructural de la organización. La posible relación entre la estrategia empresarial y estructural organizativa ha sido objeto de atención desde los años 60, siendo Alfred Chandler, en 1962, el pionero en este tipo de estudio. Tres son las ideas básicas que pueden ser destacadas del trabajo de Chandler en relación con la vinculación entre la estrategia empresarial y la estructura organizativa. La primera tiene que ver con las medidas de las empresas, cómo cambian su estrategia de crecimiento para utilizar los recursos de una manera más rentable. Van apareciendo nuevos problemas administrativos. La segunda sugiere que la estructura no solo sigue a las estrategias, sino que el modelo de relación a lo largo del tiempo es bastante predecible en la medida en que los recursos son acumulados y la estrategia de crecimiento crean la necesidad de nuevas formas estructurales. Y la tercera plantea que el cambio estructural que sigue a un cambio de estrategia no se produce de forma instantánea, sino como consecuencia de la aparición de ineficiencias con posterioridad a la puesta en marcha de la estrategia. En este orden de ideas surge el debate de Mitzberg al final de la década de los 70 respecto al informe adaptativo. Para Mitzberg, la estrategia no es un plan fijo, ni cambia sistemáticamente según la voluntad de la gerencia. Incluso esa supuesta separación entre la formulación e implementación de la estrategia no es tal. Esto dado a que el aprendizaje que debe a menudo seguir la concepción de una estrategia
es intencionada. Para Mixberg, la formación de la estrategia puede estudiarse como un continuo, quizás un ciclo entre las estrategias deliberadas y emergentes, siendo las estrategias deliberadas aquellas intencionadas que resultan realizadas y las estrategias emergentes las que fueron realizadas sin ser intencionadas. Esa manera señalada por Mixberg y refrendada por Waters de emerger las estrategias en las empresas dan paso a las acciones defensivas emprendidas en el mercado natural de la marca, lo que Porter definió como estrategia competitiva. Al respecto, Porter señala que este es un campo basado en un profundo conocimiento de los sectores industriales y de los competidores. De ahí se fundamenta la estrategia competitiva, ya sea explícita o implícita, o sea, la que emerge de un proceso de planeación o la que proviene de los departamentos funcionales de la empresa. Sin duda alguna, la planeación estratégica es la que tributa resultados en un ambiente de competencia por demás complejo, donde interviene un sinnúmero de elementos que proporcionan inestabilidad en el mercado. Al respecto, Porter advierte sobre la necesidad de mantener la presencia en el mercado de competencias de la marca, presencia que sugiere lograr con las 5 fuerzas competitivas, sean estas el riesgo de nuevas empresas, poder de negocio con los compradores, poder de negociación de los proveedores, rivalidad entre empresas actuales y amenazas, productos o servicios sustituidos. Por su parte, Hamel y Prehals en 1989 presentaron en su artículo Strategic Intent la tesis donde comparaban la industria norteamericana con la industria japonesa. Ellos sostenían que las empresas occidentales de ese entonces se enfocaban en reducir sus ambiciones para adecuar a sus recursos y como resultado solo buscaban las ventajas que podían sustentar, mientras que afirmaban que las empresas japonesas potenciaban sus recursos acelerando el ritmo de aprendizaje organizacional y trataban de alcanzar metas aparentemente imposibles, por lo que esas empresas fomentan en sus empleados el desafío de triunfar y lo mantienen en el tiempo, propagando la visión de obtener un liderazgo a nivel mundial. La participación y sobrevivencia de la cual venimos hablando en los mercados altamente competitivos de la actualidad obligan a las organizaciones a la captación y análisis de una gran cantidad de datos, lo que se llama la Big Data, lo que amerita enfrentar nuevas reglas de negocio producto del crecimiento globalizado. Por lo tanto, las empresas deben ser conscientes de la importancia de esos datos y la información que genera su entorno de negocio. En este sentido, es necesario que la organización gestione su competitividad en el mercado y realice una adecuada y oportuna utilización de la información interna y externa de forma eficiente. Para ello, se han creado tecnologías que se alimentan de datos de negocio para su posterior análisis, en procura de mejorar las decisiones comerciales, identificar problemas, detectar tendencias del mercado y encontrar nuevos ingresos u oportunidades comerciales. En consecuencia, a través de los últimos tiempos han emergido herramientas dirigidas al análisis interno y externo de la empresa para detectar los escenarios en los cuales la empresa navega y se desempeña. De ellas podemos destacar la matriz FODA, la cual refleja las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. También tenemos el modelo Pestel, el cual analiza los tópicos políticos, económicos, social, tecnológico, ecológico y legal para conocer el contexto de una empresa. Otra herramienta es el análisis Virio, o sea, valor, rareza, imitabilidad y organización para permitir tomar decisiones comerciales eficientes y así mantener una ventaja competitiva sostenida en el mercado.
También nos encontramos con el modelo Canvas, desarrollado por Osterwalder en el 2009. Este modelo se diseña presentando en un lienzo 9 aspectos claves del negocio estructurados por segmento. Estos son el segmento de clientes, propuestas de valor, canales relacionados con clientes, fuentes de ingresos, actividades claves, recursos claves, asociaciones claves y estructura de costo. Finalmente, resaltamos la estrategia del Océano Azul, que se basa en la fórmula que pueden aplicar las empresas cuyos productos o servicios son similares a otros y que lo ofrecen en el mismo mercado, y el Balance Scorecard o cuadro de mando integral, que es una metodología de gestión estratégica utilizada para definir y hacer seguimiento a las estrategias de una organización. Con esto concluyo mi oralidad y dando pues las gracias por su atención. La gestión estratégica es uno de mis temas de investigación favoritos, en los cuales he tenido la oportunidad pues de investigarla, de ponerla en práctica en mi ejercicio profesional y publicar trabajos al respecto. Por definición, la estrategia empresarial, yo la considero que es el camino que conduce a una empresa desde donde se encuentra en el presente hasta donde quiere llegar en el futuro. La gestión estratégica o la estrategia como tal, pues ha tenido un historial bastante largo, ¿no? El primer tratado que se conoce sobre estrategia, pues fue el arte de la guerra de Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, pero con una profundidad tal que esos principios aún permanecen vigentes al día de hoy en diferentes campos, como lo militar, que básicamente fue a lo que escribió Sun Tzu, pero también en lo empresarial, en lo deportivo, en diferentes ámbitos donde exista competencia. Bueno, ya a partir del año, a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, pues ya fue que la gestión estratégica comenzó a desarrollarse con trabajos importantes como por ejemplo los de Schumpeter, que estudió la aplicación de la toma de decisiones racionales en el ámbito empresarial, así como Chandler, que estudió el diseño de la estructura organizacional y aplicado a la estrategia. En este sentido, pues sí, estos trabajos de Chandler aún mantienen mucha vigencia porque realmente se debe realizar una estructuración interna, una departamentalización y todo un diseño organizacional completo de los puestos de trabajo en función de la estrategia que esté desarrollando la compañía. Ansoff fue el pionero en aplicar las técnicas de planificación al diseño de la estrategia empresarial. Por su parte, ya a mediados, ya en los años 80, comenzando los años 80, ya más recientemente, el clásico autor Mintzberg postula lo que se trata de la estrategia adaptativa, es decir, que ese camino que estaba mencionando desde el presente hacia dónde quiere estar la empresa en el futuro no es una línea recta, sino que es un camino que en el transcurso del ciclo de vida de la estrategia se va haciendo sinuoso, va cambiando, o sea, no se comporta de una manera lineal. ¿Por qué? Porque hay muchos factores ambientales fuera del control de la empresa que tuercen, pues, que causan esas sinuosidades en el camino en el curso estratégico. También más o menos contemporáneo con Mintzberg, Michael Porter postula la estrategia competitiva. Él basa su análisis estratégico en
en el estudio profundo del sector industrial donde se encuentra la compañía. Estudia el tamaño del sector industrial y su importancia con respecto al Producto Interno Bruto, estudia la concentración o fragmentación de ese sector, estudia el ciclo de vida de la empresa, si se encuentra iniciando, está en una fase de crecimiento o está en su etapa de madurez o declinación. Asimismo, también postula que el comportamiento del sector empresarial depende de 5 fuerzas competitivas, que son la amenaza de ingreso de nuevos competidores al sector, que son la presencia de productos sustitutos, poder negociador de los clientes y de los proveedores, y la intensidad de la rivalidad de los competidores. Porter plantea 3 estrategias genéricas. Estas estrategias genéricas son el liderazgo en costos, la diferenciación y la segmentación. Por su parte, Prahalad y Hamel ya recientemente, a principios de este siglo, estudian el propósito estratégico, que es muy empleado por las empresas japonesas, y de lo que se trata allí es que es la visión obsesiva que estas empresas tienen en alcanzar el liderazgo global independientemente de los recursos con que se cuenta la empresa. Entonces formulan una visión a muy largo plazo, 10, 20 años, y durante los cuales, independientemente de sus recursos, ellos potencian sus recursos y su aprendizaje organizacional hasta lograr alcanzar ese liderazgo global. Hoy por hoy, a mi modo de ver, como efecto de la transición paradigmática que estamos ofreciendo, se presenta la revolución de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Esto también, por supuesto, que ha tenido su influencia en las metódicas, en las técnicas y procedimientos que se utilizan en la formulación y evaluación de estrategias. De este modo, bueno, nuevas tecnologías como por ejemplo el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, la Big Data permite la captura de datos masivos y la identificación de patrones, de regularidades, de estacionalidades en el comportamiento de las variables que se consideren como fundamentales para la estrategia de un negocio. Y entonces esas tecnologías permiten una captura masiva de datos que ya procesados por ellas mismas, por estas mismas tecnologías, sirven de insumo para la formulación y evaluación de las estrategias futuras. En este módulo, pues evaluamos también el último punto fue el estudio de algunas técnicas de las que son más empleadas en la gerencia estratégica. Así tenemos, por ejemplo, el análisis PESTEL, que es el análisis del entorno general en sus factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales. Y también se menciona pues, el análisis BRIO, que sirve para valorar aquellos recursos que constituyen capacidades dentro de las empresas y a su vez estas capacidades cuáles se convierten en ventajas competitivas. Permiten el análisis, ese se utiliza en el análisis interno de una organización. También se mencionan las matrices FODA, los análisis Kanban y el océano azul, que son conjuntos de técnicas que se inspiran en las 5 fuerzas de Porter y permiten coadyuvan pues a la formulación de alternativas estratégicas y a la evaluación de las mismas
cuando se está decidiendo la estrategia de una empresa. También el modelo de Norton y Kaplan de los mapas estratégicos del Balance Scorecard es un modelo muy empleado. He tenido oportunidad de desarrollar estos modelos completos en una empresa. Allí se vincula lo que es la parte de aprendizaje organizacional con los procesos internos. Se evalúa las perspectivas del cliente y la rentabilidad financiera de la compañía. Todo esto se vincula en un solo mapa de interrelaciones. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi exposición.